hoy teníamos que volver a hablar del tratamiento de Milium. Es algo que hemos hecho ya en vídeos anteriores, hemos hecho uno teórico, hicimos uno práctico, pero siguen surgiendo las preguntas y siguen también apareciendo los errores de diagnóstico. Entonces, a ver si hoy ya soy capaz de explicarme correctamente y daros todas las pautas. Bueno, cuando hablamos del Milium tenemos que recurrir, por supuesto, a el corte de piel. No me queda otra que volver a repasar las capas de la piel para que observemos en dónde está y en qué consiste este tipo de lesión. Bueno, tenemos, a ver si se ve correctamente, esta es la epidermis, hasta aquí, la capa dermo o barrera dermoepidérmica es la que separa la estructura más superficial de la piel de la estructura media, que es la dermis, y por supuesto por debajo tendremos la estructura profunda, que es la hipodermis. Vamos a hablar un poco de las células que componen cada una de las estructuras. Y ahora empezamos desde abajo. Básicamente, adipocitos son los encargados de las reservas energéticas, son los encargados de que cambiemos de volumen, de que engordemos, porque son células que tienen la capacidad de recoger toda la grasa que nosotros podamos aportar y no consumamos con nuestra alimentación. A rasgos generales, esto lo tocaremos más adelante cuando hablemos de los corporales. En el caso de la estructura de la dermis, básicamente está constituida por fibroblastos o fibrocitos, que son los encargados de crear las fibras, la estructura de colágeno y elastina. Y esto es lo que nos va a dar esos volúmenes, esa tensión, por supuesto, donde aparecen los primeros signos de flacidez. Y por último, la epidermis, que es una estructura constituida por un grupo de capas. Vamos a olvidarnos de esta pequeña capa amarilla porque aparece en el corte de piel, pero solo y exclusivamente se da en las palmas de las manos y en las plantas de los pies. Tenemos la capa basal, que es donde tenemos el grupo de células madre, queratinocitos y melanocitos, los que van a dar estructura y color a la piel. Tenemos que saber también que esta capa completa es avascular, no tiene riego sanguíneo. Su constitución correcta y su salud depende muy directamente de la dermis y, por supuesto, de los cuidados que nosotros aportemos a esta última, puesto que los queratinocitos nacen aquí, se van dividiendo por mitosis, se van aglutinando, van perdiendo su núcleo, se van endureciendo en contacto con la superficie, cada vez se hacen más rígidos, más queratinizados y se aglutinan en esta capa más superficial, que es la capa córnea. Progresivamente va a haber una descamación. Una cosa importante, el queratinocito, desde que nace en la capa basal hasta que llega a la profundidad de la capa córnea, tiene un ciclo entre 28 y 30 días. Perdón, 21 y 30 días. Pero hasta la capa profunda de la, digamos, la base profunda de la capa córnea, no respecto a la descamación. Los melanocitos, por el contrario, no son células migratorias, se quedan aquí y van generando melanina. Por esto esta capa, después de la basal, es un poquito más oscura, siempre aparece en un color marrón pardo, porque es donde mantenemos la melanina profunda, la que nos da color de forma natural a nuestro fototipo. Por eso siempre decimos que los fototipos son genéticos y, por supuesto, van subiendo queratinocitos pigmentados a la capa superficial. Mientras no tenemos una exposición al sol muy directa para que esto nos haga como defensivo, la piel empieza a crear su defensa,
Esta barrera más superficial, que es de la azulita y la color anaranjado o color piel, es una barrera translúcida, blanquecina. Ahora, si nos exponemos al sol, pues de repente observaremos que estas células ya van a subir teñidas de pigmento, puesto que los melanocitos van a crear ese pigmento. En la piel podemos tener diferentes alteraciones. Podemos tener alteraciones del folículo pilosebáceo, podemos tener alteraciones de las glándulas sebáceas. Fijaos dónde están las glándulas sebáceas, a qué altura, en la dermis. Estas vierten la grasa al folículo y generan la salida para crear un buen manto hidrolipídico. Podemos tener alteraciones de las glándulas sudoríparas, son alteraciones totalmente diferentes. Y podemos tener, por supuesto, alteraciones de la queratinización. Esto lo tenemos que diagnosticar muy bien, porque lo que vamos a hablar hoy es una alteración de la queratinización, que nada tiene que ver con la grasa. La mayoría de los casos de milium están mal diagnosticados y algunos maltratados. ¿Por qué? Porque se identifican con grasa y no es así, fijaos. Por eso quería enseñaros el corte de piel. Fijaos dónde están las glándulas sebáceas, cómo vierten al folículo, y todo lo que sea una alteración de esta glándula va a ir relacionado con orificios de salida. Podremos tener comedones, microquistes de grasa, donde haya un cierre de queratina en el folículo y se hagan gorditos, pero siempre son de características dérmicas. Mientras que el milium, fijaos dónde está, aquí tenéis un milium. Es una alteración de la queratinización. Estos queratinocitos de la capa basal van a crecer muy rápidamente, no van a perder el núcleo, por eso son blancos y rígidos, no se queratinizan del todo. Es una queratina blanda en relación a la queratina superficial, a los queratinocitos que han llegado aquí y que ya no se llaman así, ya se llaman corneocitos, porque están totalmente aplanados e hiperqueratinizados. Esto se considera además una lesión, un tipo de quiste benigno, no crea ningún problema para la salud. A nivel dermatológico, solo y exclusivamente se habla de él con fines antiestéticos, pero fijaos dónde se aloja. No se aloja en ninguno de los conductos, solamente en la parte superficial epidérmica. ¿Cómo son estas lesiones? Para hacer un buen diagnóstico tengo que conocer, por supuesto, en la capa en la que se encuentra, que es la epidermis, queratina, quistes benignos de queratina, el tamaño que pueden tener. Pueden oscilar desde micras hasta 3 milímetros. No se dan los casos de milium por encima de 3 milímetros de diámetro. Esto lo tenemos también que tener muy en cuenta. Y las zonas comunes de su proliferación siempre son en la parte alta del pómulo, todo lo que corresponde a la epidermis más fina. La parte alta del pómulo, quiere decir, si nosotros trazáramos una línea en la aleta de la nariz hacia afuera, pues vamos a cubrir toda esta zona, los párpados y, por supuesto, como 1 o 2 centímetros por encima de las cejas. Esta es la zona más común de su proliferación. Entonces, ya tenemos varios datos. Son epidérmicos, no tienen nada que ver con la grasa, con lo cual no vamos a tener en cuenta las glándulas sebáceas. Eso sí, el milium se puede dar en estados de piel diferentes. Podemos encontrar miliums en pieles muy jóvenes, en pieles mayores, en pieles envejecidas, en pieles con
poca grasa en la superficie, porque sus glándulas sebáceas no generan mucha grasa, son pieles a lo mejor con mucha tendencia a la desnutrición, a la deshidratación, y también podríamos incorporarlo en aquellas pieles que puedan ser grasas o seborreicas, pero encontraremos ya diferentes estados de esta piel. Encontraremos los Million y encontraremos grandes comedones oxidados que nada tienen que ver una lesión con la otra, y las vamos a tratar de forma diferente. Al ser, insisto, una alteración de la queratinización, lo que nosotros tenemos que trabajar siempre es activando una regeneración de esos queratinocitos desde la capa basal hasta la capa córnea sin alterar la microcirculación periférica. Recuerdo otra vez que del estado de esta piel siempre depende la actividad circulatoria de la dermis. Si nosotros activamos mucho la circulación profunda cuando quiero eliminar algo, siempre se va a favorecer una nueva formación. Por eso ya llevamos un montón de años que no trabajamos con las agujas. Hago un recordatorio de métodos de tratamiento antiguos que están totalmente en desuso. ¿Por qué? Porque no se consigue controlar el problema, y segundo, además, es que cada vez aparecen nuevos Million, nuevos quistes de queratina. Estos métodos los hacíamos antes. Yo la primera he enseñado a trabajar así a mucha gente, hasta que un día empiezas a darte cuenta con este diagnóstico que lo que estás haciendo es incorrecto, que no se debe de alterar para nada la circulación, que es la que va a producir lo nuevo posiblemente a salir, esos Million a posteriori, y que por supuesto no debo nunca abrir la piel. Voy a evitar la acción bacteriana, y además el hecho de generar una herida en la capa córnea va a ser el motivo de una regeneración inmediata, pero con un control de plaquetas muy rápido. Esto crea un proceso inflamatorio, y ese proceso inflamatorio estimula a esos queratinocitos que se dividen de forma diferente y crean el microquiste. Con lo cual no vamos a trabajar ya ni con agujas ni con lancetas. Con un efecto secundario muy importante, que es cuando nosotros llevamos muchos años, estas clientas vienen, cada vez que vienen traen alguno, trabajamos con la aguja, trabajamos con la lanceta, vuelven, venga, continuamos. Llega un momento en que si las estamos tratando durante años y llegan a una edad avanzada con nosotras, observamos que han dejado de ser microquistes de queratina para ser pequeñas cicatrices. Porque claro, esta capa es finísima, y tras un levantamiento y una extracción del Million hemos creado una puntita de sangre, hemos tocado esa barrera dermoepidérmica. La epidermis es nueva durante toda la vida, son células migratorias, pero la dermis no. La dermis genera un tejido cicatricial, y esto se da en muchos casos cuando nos llegan esas clientas que han estado tratadas así, o nosotros las hemos tratado así, y con la edad observamos que ya no es un Million, sino que son pequeñas cicatrices blanquecinas, y eso ya es imposible de corregir. Entonces, no os recomiendo que continuemos con estos hábitos. Agujas, lancetas, no os olvidamos, herir la piel en cualquiera de las alteraciones que nos podemos encontrar, ya sean alteraciones de la queratinización o alteraciones de la glándula sebácea, que también todavía hay mucha gente que le encanta levantar y hacer extracciones. Hay siempre que acordarse que la dermis solo y exclusivamente va a tener el poder de rellenar el espacio que hemos abierto, y eso va a crear un tejido cicatricial, que además
En muchas personas es un tejido cicatricial extremadamente fibroso, los queloides. Entonces, con el tiempo aparecen esos pequeños bultitos blancos que muchas veces también se están confundiendo con alteraciones de la glándula sebácea. ¿Cómo soy capaz de identificar un microquiste graso y un pequeño queloide? Pues simplemente cuando nosotros tensamos aquí la piel, si esta glándula sebácea es muy hipertrófica, yo aquí transparento, color blanquecino, veo que lógicamente tiene salida, pero es densa, no es fluida, entonces ha ido como creando ese efecto de globo de agua. Baja hacia el interior y el folículo se cierra. Bueno, pues hay cantidad de tratamientos. Hemos hablado mucho en algunos vídeos del ácido salicílico. Este va a ayudar mucho a limpiar los folículos para que luego las extracciones sean correctas y no lesionen el tejido circundante. Porque fijaos que esto vierte al folículo, esto tiene su salida de forma natural, no habría que forzar absolutamente para nada. Cuando yo estiro la piel y ese pequeño capsulita de grasa interna parece que se eleva hacia arriba, ya me está indicando que es grasa. Y por supuesto, si estiro la piel y ese tejido blanquecino se introduce hacia adentro, es tejido cicatricial, queloideo, que posiblemente ha perdido ya la vascularización porque es muy antiguo y abulta todas las papilas hacia arriba y yo puedo observarlo en cualquier zona de la piel que anteriormente se ha podido herir. Entonces, volvemos otra vez a insistir. El milium es una alteración de la queratinización y está en la parte más superficial de la piel. Lo debo de tratar sin activar el riego sanguíneo para evitar sus nuevas formaciones. ¿Cómo voy a hacer esto? Bueno, lo primero, el tratamiento en cabina y luego también siempre va a ir asociado a un tratamiento en casa. Pero empecemos por el tratamiento en cabina. Como todos, vamos a comenzar con una exfoliación. Las exfoliaciones más correctas para el tratamiento de milium son aquellas que van a obtener una regeneración desde la capa basal hasta la capa córnea sin estimular el riego sanguíneo. Con lo cual no debo de utilizar nada de acción mecánica, ya las contraindico, empeoran con todos los scrub, empeoran con la punta de diamante porque estamos haciendo una succión y estamos haciendo un limado de la capa córnea, con lo cual nunca jamás puedo separar la exfoliación de la estimulación circulatoria. Todo lo que es mecánico lo eliminamos. Tenemos que buscar exfoliantes químicos que tengan suavidad, que sean muy renovadores, pero que en ningún momento alteren la circulación. Para mí hay uno que es la excelencia en este tratamiento y lo tengo siempre en el protocolo de milium, que es el gel activador de Eva Vishnu. ¿Qué lleva el gel activador de Eva Vishnu? Pues lleva un 15% de ácido glicólico. Muchos de vosotros diréis, ¿qué porcentaje más pequeño? Bueno, es que las exfoliaciones poderosas no se pueden hacer de forma constante. Parece que siempre buscamos lo que más exfolia, lo que más activa, lo que más... Pero cuidado, es que si la piel no requiere de exceso de exfoliación, si la piel no requiere de exceso de activación, voy a tener un efecto secundario contrario. Entonces, ojo, porque en este caso solo necesito que el producto actúe aquí directamente, la proliferación sin acción irritante, y que por supuesto esa capa epidérmica esté muy bien soldada y muy bien hidratada. Son las dos primeras cosas que tengo que tener en cuenta en este tratamiento.
Un 15%, como os decía, de glicólico. Estamos hablando de láctico. El láctico es otro grupo de otro alfa hidroxiácido dentro de los grupos, está dentro de los grupos frutales, aunque se extrae de la leche. Y tiene una propiedad hidratante importante. Ayuda mucho a que en esa capa granulosa, esta capa por debajo de la córnea, tengamos el bienestar, el confort, la solidificación y la elasticidad de los queratinocitos. Entonces ahí ayuda mucho a la retención del agua. Importante tener una piel siempre hidratada. Y por supuesto lleva el ácido cítrico. El ácido cítrico tiene dos funciones en el cosmético. Primero es un conservante natural, con lo cual al ser un conservante natural es un antioxidante, especialmente un antioxidante de las grasas. Esto va a hacer que estas pieles también estén más limpias, porque al lado de un milio hay una glándula sebácea que pueda ser activa, muy activa o no. Entonces también va a ayudar a esa acción comedogénica. Y tiene la función de que refuerza mucho los capilares sanguíneos. Hemos dicho que no necesitamos estimulación circulatoria. Entonces, esta sería la primera fase. Limpiamos la piel, ya nos adaptamos lógicamente al estado de la piel que tenga este cliente. Tenga más grasa, tenga menos grasa, esté más deshidratada, menos deshidratada, además del propio milio. Hacemos el exfoliante generalizado, porque este va a ser también maravilloso para el resto de la estructura, no solo y exclusivamente en las zonas de milio, pero especialmente en este tratamiento. Lo dejamos actuar 10 minutos y lo retiramos con agua. Tiene un pH 3,8, entonces es un pH bastante ácido, pero no va a resultar irritante. A este producto también le podéis sacar partido en todos aquellos tratamientos frecuencia, en todos aquellos tratamientos de mantenimiento. Cuando he hecho un shock con a lo mejor un grupo de exfoliantes más poderoso, cuando he recomendado en algunas pieles trabajar con la microdermoabrasión. Bueno, ya sabéis que podemos hacer muchos protocolos diferentes por cada estado de piel. Entonces también le podéis sacar partido. Y es uno de los que mejor os sale de precio por el tamaño que tiene. Es un gel muy liquidito, es así o casi más un líquido un poco geloide, más que un gel al contrario. Y con una capa simplemente de humedad tenemos un efecto maravilloso. Una vez que tenemos aclarada la piel, limpia y seca, llega el momento del tratamiento. Imaginaos, os tengo que poner un ejemplo visible, que tengo 300 milio que cubre toda la parte del párpado superior, el párpado inferior, parte de los pómulos, por supuesto en diferentes tamaños. Los más grandes pueden tener 3 milímetros y los más pequeños prácticamente tengo que coger la lámpara de aumento para poderlos ver. Lo importante es que los vamos a cauterizar. ¿Cómo los vamos a cauterizar? Hay dos métodos para trabajar el milio, o el Spot Removal, que es un equipo de termólisis lenta con un punterito que genera una pequeña descarga que directamente hace una puntita de cauterización, o los Plasma Pen, que también la diferencia es que tienen diferentes punteros para poder hacer lesiones un poco más grandes o un poco más pequeñas. Quien tenga el Plasma Pen siempre va a trabajar con el puntero, que es como una pequeña bellota y una punta larga, el que tiene la punta más larga, porque es el que genera la lesión más pequeñita. Si nosotros tenemos ese milium, pues de 3 de diámetro, el más grande, lógicamente yo trabajaré, bueno, tengo aquí uno de los punteros del Spot Removal, ¿vale? Para haceros, yo trabajaré sobre la superficie del milio, a ver que lo vea aquí, sin apoyar directamente. Cuando llego emite la descarga, y si es tan grande pues trabajaré 3-4 puntitos y que haya siempre una micro separación entre cauterización y cauterización. No puedo hacer una quemadura grande
que en un momento dado pueda provocar a continuación el tejido cicatricial. Olvidaros porque ya hemos hablado de eso en las lancetas y en las agujas de Milion. Entonces, va a ser tocar antes de llegar, sale la pequeña descarga y ni siquiera me apoyo con el puntero. Y los Milions se quedan ahí, no vamos a extraerlos. Se quedan ahí en 2-3 días máximo, es como que empiezan a reducirse. ¿Qué es lo que hemos buscado? Bueno, pues hemos creado con esa cauterización que estos, ¿veis que aquí están las terminaciones nerviosas? Aquí llegan esos cuerpos, esas células de Langerhans, esos corpúsculos de Merkel, que son los que mandan los mensajes a nuestro sistema nervioso central y que dicen, ahí hay una lesión, pero hay una lesión superficial, hay que repararla. En esa reparación, lógicamente, se fagocita, quiere decir, se destruye, nuestro organismo destruye el propio quistecito benigno de queratina, sin ningún tipo de lesión ni alteración. Entonces, van reduciéndose y desaparecen absolutamente solos, sin estimulación circulatoria. ¿Vamos a eliminar esos 300 Milion en una sesión? Os he puesto un ejemplo. No, jamás, porque cauterizar, lógicamente, aunque estemos cauterizando la capa córnea, los receptores a la electricidad, al tacto, a la sensibilidad, al calor, al frío, están mandando el mensaje. Si nosotros tocamos uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, uno aquí, vamos a crear un proceso inflamatorio. Entonces el tratamiento no va a ser correcto. ¿Qué debemos de hacer? Uno, dejar los que hay alrededor en aproximadamente medio centímetro, irnos a otro, dejar alrededor medio centímetro y así sucesivamente. Citaremos a la clienta la semana siguiente y haremos otra sesión de tratamiento. Número de sesiones en función del número de Milions. No podremos hacer nunca zonas. No penséis que estáis haciendo un favor a la clienta haciéndole toda la zona porque así en una sesión terminamos con ella. No, para nada. Eso va a volver a regenerar porque hemos creado un proceso inflamatorio. Entonces tendrán que ser aislados. Si en el círculo, en el diámetro de 1 centímetro tengo 7, pues toco la mitad. Y así sucesivamente. Hay que empezar por los más grandes y luego iremos por los más pequeños. Entonces, en una primera sesión salteamos y así sucesivamente marcaremos un número de sesiones que nos parezca en función de cómo veamos los que voy a tocar. Siempre hay que diagnosticar y presupuestar el tratamiento. Yo siempre dejo una sesión de más en función del número para luego terminar con un tratamiento poderoso de nutrición y de regeneración, aunque durante el proceso también lo vamos a hacer. Retiramos el peeling, hacemos la cauterización, por supuesto, no puedo confundir en ningún momento ni los shiringomas ni el santelasma. Los shiringomas son pequeños quistes benignos, pero que corresponden a la dermis. Ya son muy abultados, superan los 3 milímetros y nunca se ven blancos, siempre tienen el color de la piel. Tienen más apariencia a una verruguita no pigmentada que a un Milion. Y se dan solo en la parte de la bolsa inferior. Y por supuesto el santelasma, que es muy característico también de los párpados, se da mucho más en el párpado superior, tiene forma como de florecilla, nunca son totalmente circunscritos y redondos, tienen siempre algún saliente y tienden a la coloración amarilla o incluso anaranjada. Esas dos lesiones no las podemos tocar en el salón, tendremos que remitirlas al dermatólogo. Acordaos, shiringomas
con X, podéis mirar en Google fotos para diagnosticar, identificar cuando llegamos luego a ver las pieles, y el santelasma, ¿vale? Bueno, siringoma con S, santelasma con X, perdón, que se me han cruzado un poco los cables. Seguimos con el tratamiento. Cauterizamos. Importante, ¿qué tenemos que hacer a continuación? Que esta piel esté muy flexible y muy hidratada. Un tratamiento profundo importantísimo para aumentar los niveles de humedad en la capa córnea. Una vez que hemos cauterizado, yo con la espátula del ultrasonido invertida, sabéis que hemos utilizado muchísimos tratamientos, que es la que me permite penetración de sustancias a nivel córneo y granuloso, vamos a trabajar con una dosis de riqueza, el serum de ácido hialurónico al 93% de Eva Visnú. Pongo la espátula en modo pulsado, la pongo en intensidad al máximo y con ella invertida vamos a trabajar, por supuesto. Esto no solo lo centro en el tratamiento del Milium, porque el peeling ya me ha servido para hacer un facial completo, y quien no necesita un tratamiento de hidratación generalizado. Vamos a trabajar muy bien esa dosis, penetrarla correctamente y, por supuesto, luego vamos a dar un buen masaje. El masaje es muy interesante porque nos va a permitir penetrar otro tipo de activos. Sabemos que además de todos los productos que van a entrar en esta capa, nosotros necesitamos también dejar texturas en la parte superficial, que es la parte más defensiva. A mí me encanta para este tratamiento todas las cremas que lleven vitamina A, que lleven retinol. Esto va a crear una renovación progresiva. En el tratamiento en cabina siempre utilizo la Suprema A3. Es una crema multivitaminas, no tiene una densidad muy alta, con lo cual la puedo aplicar en todo tipo de pieles, aunque tengan algo de grasita en algunas zonas. Y esa concentración de vitamina A, que es el retinol, que va a generar esa renovación, unido también a la dosis de vitamina E y un hidrolizado de colágeno, me va a crear ese efecto de confort y de textura que necesito. No puede haber tirantez, no puede haber, para que la clienta no ande rasgándose ni manipulando la zona. Le damos un buen masaje con la Suprema 3 y terminamos con una mascarilla. La mascarilla tiene que ser antiinflamatoria, muy descongestiva, y por supuesto, si tenemos ese efecto remineralizante y regenerador, mejor que mejor. Pero nunca aplicaría en este tratamiento una mascarilla que secara, que tuviera kaolín, que luego para retirarla tengo que frotar en exceso. No. Fijaos la importancia que tiene en el éxito de los tratamientos también las formas cosméticas. Me podrían dar ahora la misma mascarilla que yo os voy a recomendar, que es la mascarilla revitalizante, también es de la línea Eva Visnú. Fijaos, hemos utilizado hoy todo el producto de Eva Visnú. Gel activador, riqueza, que es el ácido hialurónico para penetrar con el ultrasonido, crema Suprema 3 y mascarilla revitalizante. La mascarilla revitalizante es en forma de gel, es un gel naranjito, muy rico en centella asiática, gran poder regenerador y además muy remineralizante porque lleva cola de caballo. Esto va a hacer que la piel tenga primero un efecto antiinflamatorio, regenerador, y además, al ser en forma de gel, luego el exceso lo voy a retirar perfectamente sin aclarar y frotar en exceso. Entonces, importancia de principios activos, pero también de formas cosméticas. A veces esta misma mascarilla, a lo mejor con composiciones diferentes, sobre una base de kaolín blanca, de arcilla blanca, que me seque mucho, se quede muy dura, ya no me interesa, aunque los principios activos sean los mismos. Y por supuesto, terminaremos con un buen producto hidratante. Yo vuelvo a aplicar siempre una dosis de hialurónico de forma manual. El contorno de los ojos. Hemos trabajado
mucho en la zona del contorno de los ojos. Pues aquí elijo dos. Si no tenemos una piel que no les gustan mucho los restos grasos, que no les gustan los cosméticos con textura, el contorno de ojos que más utilizo es el de Eva Bisnu, que reúne todas las características de antienvejecimiento y altamente hidratante y drenante, pero es en forma de serum. Y si ya tengo una piel más seca que necesita esa textura, entonces recomiendo el contorno de ojos hidratante de la línea Total Hydrating de Anubis, ¿vale? Esos son los dos contornos de ojos que suelo recomendar cuando hay mucho milium. Mantener la hidratación máxima con los dos, pero solamente cambio de texturas. El de Eva Bisnu, si no les gustan las texturas en crema, y el de Anubis, el de Total Hydrating, si necesito un poquitín más de textura. Por supuesto, la crema la voy a aplicar en función del resto de las características de la piel, como crema final, recordando siempre que si este tratamiento lo hago en época donde ya la radiación solar es alta, siempre vamos a salir con factor de protección solar 50. Y por supuesto, si es con color, mejor que mejor. Sabéis que soy un amante del maquillaje. El maquillaje protege muchísimo las pieles. No es necesario, aunque ahora vienen todos con filtros físicos y filtros químicos, pero es que en el maquillaje el filtro físico es el propio color. Ya está creando esa pantalla, esa barrera oscura en la superficie, y tenemos que fomentar que nuestras clientas se maquillen. Esto ya voy a empezar a insistirlo muchísimo porque empiezan a crecer los días. Se nos va rápidamente el invierno. No podemos asociar el invierno solo a la temperatura, sino a la radiación solar. Y observaremos que ya cada día van creciendo más los días. Esto quiere decir que el sol se va acercando más a nuestro punto en donde estamos en el planeta. Entonces va a aumentar la radiación. En el momento que aumenta la radiación, es necesario empezar a proteger al máximo todas las pieles que hemos estado despigmentando, todas las pieles que vamos a tratar con estos sistemas, todas las pieles que le hemos dado mucha caña para la estimulación y para los tratamientos antiarrugas. Entonces, ojito, porque empezamos a cambiar de tipo progresivamente, de tipo de cosméticos y de protecciones. Os recuerdo que yo siempre, de octubre al mes de marzo, no me preocupa tanto la protección en el lugar donde vivimos, ¿vale? Aquí en Madrid, en España en general, tenemos una radiación ultravioleta muy baja que no afecta para nada. Es muy débil aunque tengamos un día de sol. Entonces, me puedo permitir recomendar cremas de tratamiento, porque así, lógicamente, hago que esos tratamientos que estamos haciendo en cabina, los más intensivos, tengan una dosis extra de producto de tratamiento tanto en la noche como en el día. Pero en el momento en que empiezan a crecer los días, ya empiezo a observar la radiación, y en cuanto se mantiene 2-3 días en 5, ya me olvido por la mañana de las cremas de tratamiento, ya empezamos a poner serums de tratamiento más intensivos y, por supuesto, la protección. Y la máxima protección va a ser con el maquillaje. El próximo día os voy a hablar también del maquillaje con un nuevo sistema que nos ofrece la marca con la que trabajamos, Zenimalle, que es a través de la Escuela de Maquillaje de Carcarra, que es muy interesante para que ofrezcáis vuestro maquillaje, que enseñéis a la clienta a cómo se debe poner un producto y que le deis la oportunidad de que vea que no es algo que tiene que dedicarle muchísimo tiempo, que no, que es algo facilísimo. Yo me maquillo todos los días y no creo que le dedique más de 10 minutos, porque es algo rápido, no es un maquillaje profesional. Hay que cubrirse bien la piel, ir guapas y con la piel protegida. Seguimos con el tratamiento de medium. Fundamental el mantenimiento en casa. El mantenimiento va a tener un doble efecto.
va a tener una acción sobre el Milium y va a tener una acción sobre la piel en general. Entonces, vamos a recordar cómo va a ser ese skincare, ese tratamiento en domicilio que tiene que hacerse todo el mundo todos los días. Siempre hay que hacer una limpieza con el limpiador adecuado a las características de la piel o un desmaquillante específico en función de los maquillajes que utilicemos. Una loción tónica, esta se va a quedar, entonces siempre va a priorizar el mayor problema que tenga la piel. Os pongo así como este ejemplo, que pues tenemos la piel muy deshidratada, pues durante el tiempo del tratamiento va a ser hidratante. Si tuviera una piel muy flácida y el resto está perfecto, pues sería un reafirmante. Hablaremos también de las prioridades el próximo día de cómo debe de ser un tratamiento, un seguimiento de mantenimiento en casa. Ahora os doy unas pinceladas. Utilizaremos un producto por la noche que va a ir enfocado a este tratamiento de Milium. Va a ser un producto renovador, un producto que lleve alfa hidroxiácidos y en este caso hemos elegido dos. ¿Por qué hemos elegido dos? Porque va muy enfocado a pieles diferentes. Tengo el Glicogel 1510 de Anubis. Este es para todo tipo de pieles que no tengan ningún problema específico, ninguna otra alteración a nivel glandular. Y luego el Glico 20 de la casa Du de Vicenanda Viani. Este va a ir enfocado a todas aquellas personas que tengan la piel grasa o muy seborreica, ¿vale? Muy característicos los dos. ¿Qué funciones tienen? Bueno, aparte de ir regulando la grasa, porque tiene otros principios activos, el glicólico a modo serum en un producto que lleva un pH 5,5, porque es un producto que se va a quedar sobre la piel, y especialmente aplicación por la noche, porque es cuando ya me limpio, no voy a tener contacto con el ambiente, no voy a tener reacciones de gases con sustancias ácidas. Esto lo vamos a hablar la próxima semana, el por qué unos productos se tienen que aplicar de noche, por qué unos productos se tienen que aplicar de día. Esto es muy importante para que hagáis unas buenas recomendaciones. Y por supuesto hablaremos también de cómo terminar un tratamiento y cómo inducir a la clienta a que se maquille después de nuestra sesión. Hablaremos de todo esto. Esto va a ir creando una regeneración progresiva que va a evitar que esos Milium vuelvan a aparecer. Entonces hay que hacer un tratamiento de choque mientras estamos haciendo el tratamiento en cabina. ¿Cuánto tiempo tiene que durar esta aplicación de producto específico con estos clientes? Bueno, pues deben de utilizarlo durante 3 meses. Esto va a crear que el Milium no vuelve a salir. Y esto también va a mejorar el estado general de toda la piel, porque al aumentar una regeneración progresiva no voy a tener ningún problema. Las arrugas van a mejorar, si hay algún tipo de pigmentación va a mejorar, si tenemos una piel seborreica va a mejorar. Fijaos la importancia de este serum. Y nos tenemos que aprovechar también ahora, en este momento, para que cuando llegue la primavera, cuando llegue ese mes de marzo, ya tengamos esas pieles muy reforzadas. Entonces, ojo, porque independientemente de los tratamientos de Milium o no, serán reforzadores epidérmicos y poderosos renovadores. Esto lo complementaremos, por supuesto, encima con la crema que vosotros recomendéis al cliente en función de sus características. Pues si estáis trabajando la flacidez, si tiene más arrugas, si resulta ser que solamente es grasa o si tiene cualquier otro problema. Y por la mañana siempre una dosis extra de hidratación, que lo podéis hacer también recomendándole a la clienta el Riqueza o cualquier serum de hidratación más su crema protectora o su maquillaje. Este sería el tratamiento para acabar con el Milium. Siempre es un tratamiento de éxito si seguís las pautas, si no os excedéis en una sesión. Esto es muy importante.
Si quisierais hacerlo todo en una sesión, el proceso inflamatorio va a hacer que broten algunos nuevos en método de defensa. Entonces acordaos siempre 1 centímetro de diámetro y tocaré alguno, me iré a otra zona y tendrá que ser progresivo. Entiendo que siempre hay clientes que van a pedir, ay no, pero no me los has quitado todo. No, esto hay que explicarlo. Exactamente igual que yo os lo explico a vosotros, lo debéis de transmitir a vuestros clientes. Entonces, lógicamente se darán cuenta que no es que yo quiera hacerle más sesiones o menos sesiones, es que debe de ser así, porque no puede haber un proceso inflamatorio. Si hacemos un proceso inflamatorio, la piel se va a defender. El cliente tiene que saber también que esto es el órgano de defensa y todo lo que sea agresión por nuestros tratamientos, por nuestros métodos o por los de ella, va a empeorar las funciones del órgano. Entonces, todos los tratamientos estéticos de los que hablamos siempre van a ir relacionados con la salud de nuestra piel y, por supuesto, agresiones cero, porque esas se van a notar a lo largo de la vida. A esas vamos a verlas luego, esas cicatrices que cómo me han aparecido y que la gente confunde con otras cosas, esos capilares dilatados, y ya son lesiones que ya no tienen tantas posibilidades de ser eliminadas, ¿vale? Bueno, vamos a ver, que me enrollo como siempre, y vamos a ver las preguntas. A ver, las gafas. A ver, preguntas de los directos. Aquí. Elizabeth. Hola Yolanda, como siempre, encantada con tus clases. ¿El silicio lo puedo ingresar con espátula ultrasónica? Sí, perfectamente. Puedes utilizarlo con espátula ultrasónica. Se puede con espátula y con mesoterapia. Todo depende del estado de piel que estés tratando. Si estás tratando una piel muy descamada en superficie, donde las alteraciones son de la queratinización, te va a ir muy bien con la espátula ultrasónica. Si quieres ser un complemento para reacciones más profundas, para estimular la producción de nuevo colágeno, colaborar con vitaminas, puedes poner una dosis unida a una ampolla con una mesoterapia, un electroporador o una galvánica. Siempre donde lo quieras alojar en función del tratamiento que vayas a hacer. María Elizabeth, hola Yolanda, ¿por qué pone un producto en crema después de las nanoagujas? ¿Me ayuda con su criterio? ¿Por qué pone un producto en crema después de las nanoagujas? Vale, cuando trabajamos con nanoagujas, con el Dermapen, lo que busco siempre es crear una remoción, una frotación y una perforación de solo y exclusivamente la capa córnea. Entonces, sí que necesito una primera parte de producto de bajo peso molecular, un cóctel que pueda ser hidratante, que pueda ser higroscópico, que pueda ser regenerador de queratinocitos, pero luego siempre hay que poner una barrera en la superficie para que la piel se vaya con ese efecto de confort y con ese manto hidrolipídico recuperado. Entonces, en todos los tratamientos pongo una dosis de crema. Especialmente con las microperforaciones o con las nanoperforaciones, siempre utilizo cremas con alto contenido en ácido hialurónico, que lo que necesitan es eso, digamos, acolchar, humectar mucho la capa córnea para que se vaya bien flexible y con un efecto de confort. Ahí utilizo siempre la de ácido hialurónico de la línea Anubis-Med. María Elizabeth Espinosa me pregunta otra vez, hola Yolanda, ¿me ayudas con tu criterio? Tengo ampollas de centella asiática, ¿puedo trabajarlas con Dermapen para casos de cicatrices de acné o también para flacidez facial? La centella asiática tiene un gran poder regenerador. Tendrías que mirar en el prospecto, ¿vale? ¿Qué otros componentes tienen? Por supuesto, tienes que evitar que si llevan muchísimos conservantes,
muchos colorantes no las debes de poner con microperforaciones. Debe de ser básicamente materia biológica, pero la centella asiática es un producto que utilizamos mucho en estas técnicas. Pero acuérdate, si no llevan muchos conservantes, si no llevan muchos colorantes, que lleven básicamente materia biológica, perfecto. Pilar Fernández, buenas Yolanda, te sigo desde hace tiempo, me gustaría saber si el cavitador se puede pasar en flancos, interior de muslos, cartucheras, brazos y abdomen, siempre que tengamos un espesor de grasa de 2 centímetros. Y después de reducir y reafirmar con la radiofrecuencia, si el espesor es menor a 2 centímetros, solo radiofrecuencia. Es que en las zonas donde te he nombrado siempre me dicen que se dañan huesos. Gracias y un saludo. A ver, Pilar, dañar los huesos o dañar el periósteo es bastante complicado, crearías dolor en el cliente. Sí es cierto que los cavitadores, dependiendo de la frecuencia que tengan, tú puedes tener un cavitador de 28 o un cavitador de 40 kHz. Los de 28, a su peso, normalmente suelen entrar como unos 4 centímetros. Y el de 40, estamos hablando de unos 2 centímetros, 2 centímetros y medio. Tendrás que valorar con el plicómetro, sobre todo porque independientemente de dañar o no, es que vas a conseguir buenos resultados o no. La cavitación se utiliza con fines reductores. Entonces, realmente, en un pellizco, ahora que tengo aquí la piel, en un pellizco de 2 centímetros, con plicómetro, lo tengo aquí en mi antebrazo. Si calculas que 9 milímetros son de la dermis, en este espesor, el tejido graso es muy pequeño. Entonces, al final vas a crear un montón de microburbujas en el tejido, pero no vas a tener una reducción. Realmente la cavitación va muy bien como reductora, como anticelulítica, pero debemos de tener un pinzamiento un poco mayor. Entonces yo te recomiendo que con el plicómetro vas a pellizcar y que tengas más de 2, no 2, más de 2, 3, 4 y por supuesto en espesores mayores pues voy a tener muy buenos resultados. Cavitar la dermis o cavitar el músculo que estaría debajo de la hipodermis no va a crear ningún problema, porque no lo va a crear, pero no vas a tener ningún resultado. Entonces esto también lo tienes que tener en cuenta. En espesores menores a esos 3 centímetros, 4 centímetros, yo recomiendo más las radiofrecuencias, sobre todo con el fin de no crear falsas expectativas a un cliente, no frustrarme, pero no vas a hacer daño. En el momento que tocaras el periósteo, que es la película que recubre el hueso, la clienta en ese momento siente dolor y no se deja que sigas creando microburbujas. Malila, Yolanda, ¿cómo tratar la dermatitis seborreica en la piel de una clienta de 45 años que le apareció hace poco? ¿Por qué aparece a esa edad y cómo tratarla? ¿Qué aparatología es la mejor y cuál no debemos de utilizar? Y por último, los productos más recomendables y qué pelín sería el mejor. Muchas gracias. Bueno, la dermatitis seborreica se da, por supuesto, en zonas donde las glándulas sebáceas son activas. En el rostro, la zona más común es la zona T, toda la zona de frente, la nariz, la parte central del pómulo próximo a la nariz, toda la línea de las aletas, parte de los laterales del labio superior y el centro de la barbilla. Aparece una descamación acelerada con un proceso inflamatorio donde puede haber 2 causas. Un cambio radical en la vida de esta clienta, que eso es lo que en dermatología hoy se conoce como esposoma, pues porque haya cambiado mucho de hábitos, de tipo de vida. Esto genera estrés y el estrés, por eso aparece a estas edades, proporciona una alteración directa de las secreciones sebáceas y por supuesto de la alteración de la queratinización.
La primera fase para tratar una piel con dermatitis seborreica, hablaremos muy directamente en una clase para ella, si os parece, porque ahora te voy a dar unas pinceladas, es bajar el proceso inflamatorio y aumentar la hidratación. Esto es la parte más importante. Los exfoliantes tienen que ser siempre químicos y no te recomendaría ningún otro que no sea el lactobiónico. Es el único que podemos trabajar en las dermatitis, en todas las alteraciones de la descamación, cuando hay proceso inflamatorio. Y ese es el Detox Dedu. Ese peeling químico te va a ayudar muchísimo. Mascarillas de alginatos, por supuesto, en principio ningún tipo de aparatología que no sea de penetración de sustancias y que no altere, por supuesto, nada la temperatura local de la piel. Podrías pasar un ácido hialurónico con espátula ultrasónica perfectamente. Y por supuesto ir controlando esas secreciones. El peeling de que te he hablado te va a ayudar porque lleva también un poco de salicílico. Entonces el salicílico va a ir limpiando los folículos, va a dejar que la grasa fluidifique. Hay un producto muy interesante para mantenimiento en casa que yo recomiendo mucho, que es el suero reequilibrante de Blanca de Barbera, porque equilibra mucho el pH, normaliza las secreciones, puesto que lleva un poquito de salicílico, y aumenta el grado de hidratación en la superficie con la fructosa. Esto te va a servir así como unas pinceladas para tratarlo. Recomiendo siempre mínimo 6 sesiones. Tiene que visitarte todas las semanas durante un mes y medio y verás cómo cambia la piel. Apunto el hablar de dermatitis seborreica, tratamiento específico, diagnóstico y todo lo correspondiente a ello en un directo. Malila, también se me olvidó preguntar cómo se aprecia la dermatitis seborreica en lámpara de Wood. Bueno, pues con la lámpara de Wood vas a ver una base muy amoratada, que es toda la parte relacionada con la vascularización, la red capilar, porque hay un proceso inflamatorio, si no, no es una dermatitis. Tiene que estar inflamada la dermis, todo lo que termina en itis es inflamación, dermis. Vas a ver grandes placas, en muchos casos si viene con un proceso descamatorio alto, grandes placas nacaradas encima y posiblemente puntos muy fucsias, que es la parte seborreica. Si hay oxidación los puedes ver anaranjados, anaranjados fluorescentes. Y Janet, ¿con qué frecuencia puedo hacer este procedimiento? Imagino que es con el tratamiento del milium. El tratamiento del milium valoraremos una vez a la semana hasta que hayamos tocado todos, y luego el mantenimiento. No, normalmente son tratamientos que recomiendo entre 3 y 4 sesiones, es difícil hacer más sesiones, y luego por supuesto cada 4 o 5 semanas el cliente nos tiene que venir a ver para ver qué tipo de cosmética tenemos que recomendarle, volver a observar y mirar ese mantenimiento que todas las pieles necesitan, que es una exfoliación intensa en salón de belleza con una hidratación, y bueno, pues si van apareciendo otros problemas que los podamos diagnosticar a tiempo. Os digo, la próxima semana vamos a hacer todo esto relacionado con el tratamiento en domicilio, qué características tienen que tener los cosméticos en función de cada tipo de piel, cada época del año, sobre todo esta que vamos a empezar a tener próximamente, que vamos a tener buen tiempo. Acordaos que la primavera biológica empieza en febrero, no el 21 de marzo cuando cambiamos la estación. Nosotros estamos tratando un órgano que biológicamente, de forma natural, le afecta muchísimo la luz y los cambios. Entonces veremos cuáles son las necesidades de cada piel, cómo debo recomendar estos tratamientos, qué características en cada uno de los protocolos, y hablaremos también de por qué maquillar y esos trucos, esos tips para que habléis con vuestros clientes. Este va a ser el último miércoles que emitimos a esta hora. A las 9, que va a ser el próximo. A partir de la semana, ya os voy preparando, aunque os lo contaré por supuesto la semana que viene,
El día 18, que es la próxima clase, nos vemos miércoles a las 9 de la mañana, y la siguiente será el 24, van a ser los martes, y vamos a cambiar la emisión. Lo tengo apuntado a las 3 de la tarde. ¿Por qué cambiamos la emisión? Pues porque, bueno, pues queremos también que toda la gente de fuera, toda la gente que está al otro lado del planeta, pues a su primera hora de la mañana nos pueda ver también, porque hay mucha demanda. Entonces es una forma de compartir con más gente. Espero que os guste esa nueva hora. Cambiamos de 3 a 4 y será los martes con Yolanda. Entonces, un besazo muy fuerte. Estoy escuchando ahí a mis alumnas, me ponen siempre falta los miércoles, pero a vosotros os considero también igual. Entonces hay que ahí compartir. Un beso, nos vemos el miércoles próximo con estos métodos para recomendar, que son el 50% de los resultados de nuestros tratamientos. Os quiero un montón, que tengáis una maravillosa semana y que ganéis mucho dinerito. Agendas a tope. Chao, nos vemos.